El millonario desconoce que la mendiga negra que arregló su moto guarda un secreto. Ricardo era un hombre que había construido su fortuna desde lo más bajo. De niño soñaba con ser alguien y ahora, con cientos de millones en el banco, seguía sintiéndose vacío. Su vida estaba llena de lujos, pero también de soledad. Un día decidió escapar de la rutina y dio una vuelta en su moto, sintiendo la adrenalina y el aire en su rostro. Sin embargo, la libertad se volvió una pesadilla cuando su moto se detuvo en una zona marginada de la ciudad, donde el ruido del tráfico se mezclaba con gritos de vendedores y el olor a comida en las calles. Frustrado, Ricardo observó cómo los ojos curiosos de los niños que jugaban en la acera los seguían. Entonces la vio, una niña mendiga con ropa desgastada, pero una mirada intensa. Se acercó sin miedo y, sorprendentemente, ofreció su ayuda. Con agilidad y destreza se arrodilló junto a la moto, movió unas piezas y, antes de que Ricardo pudiera protestar, la moto ronroneó de nuevo. Era un talento oculto que lo dejó atónito. Mientras ella sonreía triunfante, Ricardo notó algo relucir en su muñeca. Era una pulsera que le pertenecía a Viviana, su exnovia que había desaparecido años atrás. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo era posible que esa niña tuviera algo tan íntimo? Al mirar a la niña, un torrente de preguntas surgió. No podía ser. ¿Era posible que Magali, la niña mendiga, fuera su hija? Las piezas de su pasado empezaban a encajar de una manera aterradora. Inmediatamente, un nuevo capítulo se desató en su vida. Magali, con su risa inocente, parecía ofrecerle una oportunidad de redención. Pero Ricardo también sabía que tenía que confrontar a Leticia, su esposa. Era una mujer ambiciosa que había construido su vida sobre la perfección, y la existencia de Magali la tiraría de su pedestal. Cuando Ricardo le reveló la verdad, Leticia lo miró con desprecio. Para ella, la niña no era más que un estorbo, un recordatorio de un pasado que prefería enterrar. Así comenzó una batalla legal feroz. Leticia utilizó toda su influencia para impugnar la paternidad de Ricardo y luchar por la custodia de Magali. El mundo que había creado se convirtió en un campo de batalla, lleno de amenazas veladas y manipulaciones. Ricardo, ahora dividido entre su deseo de ser un buen padre y sus propias inseguridades, se sumergió en la oscuridad de una nueva realidad. Las cosas se complicaron aún más cuando recibió una carta de Viviana, que desde el más allá de sus recuerdos le reveló sus miedos. Ella había tenido sus razones para marcharse. El miedo y la tristeza que impregnaban sus palabras lo dejaron aturdido. ¿Era posible que la vida le estuviera dando una segunda oportunidad? Cada día que pasaba, su conexión con Magali se profundizaba, aunque la desconfianza de la niña permanecía. Pero Magali comenzaba a ver en Ricardo algo que nunca había conocido: un padre. La lucha se tornó desgarradora cuando Ricardo se enfrentó a la pregunta más difícil de todas. Debería hacerse la prueba de ADN. Esa prueba podría cambiar sus vidas para siempre, uniendo o separando en un instante. Su corazón latía con fuerza y una pregunta permanecía en el aire. ¿Podría realmente construir un nuevo futuro con Magali? ¿O sus fantasmas del pasado lo destruirían todo? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble,
Necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminaron sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Ricardo miraba fijamente la pulsera en la muñeca de Magali. Su corazón latía a 1000 por hora. No podía concentrarse en nada más. La idea de hacerse la prueba de ADN lo atormentaba. Pero el tiempo se le acababa. Leticia no iba a esperar, y mucho menos iba a permitir que esa niña estuviera cerca de él. Pero lo que no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Justo cuando su mente estaba en un torbellino de pensamientos, el sonido agudo de un grito cortó el aire. ¡Ricardo! Era la voz de Leticia, que venía corriendo con el rostro descompuesto. La angustia en sus ojos lo alarmó. «Necesitas venir. Es Magali. Algo ha pasado». Ambos se dirigieron a la calle, y al llegar el caos reinaba. Un grupo de personas rodeaba la zona donde estaba Magali. Ricardo se abrió paso entre la multitud, el corazón en la garganta. Cuando llegó al centro, se encontró con la niña en el suelo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. «¡Magali!», gritó, arrodillándose a su lado. Ella apenas podía hablar. Las palabras le costaban salir. Todo sucedió tan rápido. Fue en ese momento cuando una figura apareció detrás de él, un hombre alto, de rostro impasible que, al verlo, Ricardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Listo para descubrir la verdad, Ricardo?», dijo el hombre con voz profunda. Era un desconocido, pero algo en su mirada le resultaba inquietantemente familiar. «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, mientras en su interior comenzaba a entender que aquella no era una coincidencia. «Soy Javier, el hermano de Viviana», explicó el hombre, dando un paso adelante. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. «Ella me habló de ti antes de desaparecer. Te estuvo buscando por años». La multitud pareció desvanecerse mientras la información se asentaba en su mente. «¿Qué quieres de mí?». La voz de Ricardo temblaba. Sus pensamientos estaban hechos un lío. «No se trata de qué quiero, se trata de lo que necesitas saber», dijo Javier, y de repente su expresión se endureció. «Magali no es solo tu hija. Ella también es la niña que Viviana rescató de un destino horrible. Viviana dejó todo para protegerla». La conmoción fue instantánea. Justo cuando estaba procesando esta nueva información, apareció un coche de policía. Las sirenas rompieron el silencio. 2 oficiales salieron corriendo hacia la escena. «¡Atrás! ¡Todos! ¡Necesitamos espacio!», gritó uno. La presión crecía y la tensión era palpable. Mientras Magali seguía allí, luchando por permanecer consciente, un murmullo comenzó a elevarse entre la multitud. Todos se preguntaban quién era realmente Magali. ¿Es ella la hija perdida de un millonario? ¿Quién es ese hombre? El caos se convirtió en un espectáculo. Sabía que su vida, su relación con Leticia, todo lo que había creído, colgaba de un hilo. Entonces, Javier miró a Ricardo y le dijo: «Si realmente quieres salvar a Magali,
Debes mirar hacia tu pasado. Ahí está la clave para salvar tu futuro. Ricardo se sintió abrumado. Una mezcla de pánico y deseo de proteger a Magali lo dominaba. Tenía que actuar rápido, pero su mente no podía dejar de dar vueltas. ¿Debería bailar con los fantasmas de su pasado o luchar por el futuro de la niña? Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, los gritos de Magali resonaron en su mente. ¡No! ¡Esos hombres no! ¡Ayuda! Todo cambió en un instante. Un grupo de hombres se acercaba a la escena. Sus miradas eran oscuras, amenazantes. El tiempo se detuvo. La realidad de lo que estaba sucediendo se desvaneció. Ricardo, sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros, tuvo que decidir. ¿Podría realmente desentrañar los secretos que habían definido su vida, o este sería el final de todo lo que amaba? Ricardo se quedó paralizado mientras el tiempo parecía detenerse. La voz de Javier seguía retumbando en su cabeza. Pero el caos a su alrededor se... ¡Te quedes ahí!, gritó Leticia, jalándolo del brazo. ¡Llama a una ambulancia! La desesperación en su voz lo sacó de su trance. Se dio cuenta de que Magali necesitaba ayuda, pero su mente se debatía entre lo inmediato y lo terrible que acababa de escuchar. Se lanzó hacia la niña y sintió que su corazón se rompía al verla tan frágil. «Magali, por favor, despierta. Necesitamos ayuda, cariño». Sus propias manos temblaban mientras trataba de tocarla con delicadeza. Pero las últimas palabras de Javier resonaban en su mente. No solo era su hija. Había un secreto mucho más grande en juego. «¿Quiénes son esos hombres?», balbuceó una mujer cerca de la multitud, sus ojos llenos de miedo. Ricardo se dio cuenta de que las figuras oscuras se acercaban y la tensión en el aire se volvió palpable. Magali estaba a su lado, luchando por permanecer consciente, pero esos hombres llevaban algo oscuro en su mirada. «¡Retírense!», gritó un policía, empujando a algunos curiosos hacia atrás. Sin embargo, los hombres no se detuvieron. Vinieron directo hacia Ricardo, sus intenciones brillando en sus ojos. «Esos son los hombres que buscaron a Magali», exclamó Javier, también alarmado. «Debemos sacarla de aquí». Las palabras apenas salieron de su boca cuando uno de esos hombres alzó la mano y un destello plateado se deslizó en el aire. Era un cuchillo. Ricardo sintió que el aire se le cortaba en el pecho. El pánico lo invadió. «Magali, aléjate de ellos». Pero no había tiempo para pensar. Uno de los hombres se abalanzó sobre él. Ricardo sintió la adrenalina dispararse por su cuerpo. En un instante, se lanzó hacia adelante para proteger a Magali. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un estruendo resonó atronador desde la esquina de la calle. Un coche se detuvo bruscamente y una figura salió disparada del interior. Era Viviana. Ricardo se quedó parado, atónito, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No había desaparecido años atrás. ¿Era posible que estuviera frente a él viva? «¡Suéltala!», gritó ella con una fuerza sorprendente. Su voz resonó como un rayo en medio de la tormenta. Los hombres se detuvieron, confusos. Viviana tenía un arma en su mano y su mirada era de fuego. Pero en un instante, el caos pasó a ser un silencio sepulcral. Una presencia ominosa se cernía. El intento de tomar nuevamente el control de la situación la devolvió al fondo de sus recuerdos.
Y en un giro devastador, Ricardo se dio cuenta de que no podía confiar en ella. En su mirada había algo oculto, algo que indicaba que todo lo que pensaba que sabía estaba lejos de ser la verdad. «Ricardo», la voz de Magali se levantó débilmente, pero un grito ahogado emergió de su garganta. «¡Oh! ¿Quién es ella?» «Magali». Ricardo sintió el frío en su espina. «Ella es». Al mismo tiempo, un grupo de periodistas apareció de la nada. Luces brillantes, cámaras apuntando, voces preguntando sobre la hija secreta del millonario. La realidad de su vida se convirtió en un espectáculo público. Todo se desmoronaba. Con un giro inesperado, el secreto más oscuro de su vida se tambaleaba a la vista del mundo. Lo que fue una batalla por la paternidad ahora se transformaba en un desafío mucho más grande, con el retorno de Viviana trayendo consigo una tormenta de revelaciones y secretos aún más profundos. Y mientras Magali miraba a su padre y a esa mujer desconocida, el eco de una verdad aplastante resonó en su corazón. ¿De quién realmente soy hija? La pregunta flotó en el aire, dejando a todos en un mar de incertidumbre y revelaciones inminentes. Ricardo se quedó paralizado, mientras el tiempo parecía detenerse. La voz de Magali se elevó débilmente. ¿Quién es ella? La pregunta flotó en el aire y lo dejó tambaleándose. La tensión cortante en su pecho lo oprimía. Viviana, con un revólver en la mano, dio un paso hacia adelante. «¡No te acerques a ella!», gritó a los hombres. Pero sus ojos, llenos de decisiones tomadas en la oscuridad, no respondían solo a la situación. Había un peso oculto en su mirada. La multitud jadeó, y entre murmullos y susurros, como un manto pesado, las preguntas comenzaron a brotar. «¿Es ella la madre de Magali? ¿Por qué está aquí?». Las voces se entrelazaban y creaban una cacofonía desconcertante. Ricardo sintió el sudor helado correr por su frente. No era solo el miedo a perder a Magali lo que lo sofocaba, sino que había empezado a comprender que Viviana era parte de un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. «¿Qué sabes sobre Magali?», le preguntó, enfocado en su rostro desconocido. La respuesta era urgente, pero ella no parecía escucharlo. «¡Sal de aquí, Viviana!», gritó. Magali estaba a su lado, temblando. Los hombres se estaban acercando, y no solo eso. Unos sonidos ensordecedores comenzaron a apoderarse de la escena. Eran sirenas, pero no las de la policía. Eran de una ambulancia, y se acercaban más rápido que el mismo caos. En ese momento, el pánico de la multitud creció como un virus contagioso. Sin embargo, lo que nadie esperaba sucedió. Un grito desgarrador resonó a través del aire. Un hombre desde la esquina de la multitud cayó al suelo con una expresión de horror en su rostro. Fue un instante increíblemente repentino. «¡Alguien ha sido apuñalado!». La voz de una mujer temblorosa emergió entre el murmullo. Todos giraron sus miradas hacia la fuente del grito, mirando al hombre desangrándose. Al dar un paso hacia atrás, Ricardo se dio cuenta de que la escena había cambiado completamente. La policía estaba aquí, su atención dividida. En medio del caos, la figura del hombre desconocido, que había estado con los hombres oscuros, se escurrió como un fantasma, llevándose el revólver de Viviana en un movimiento raudo. «¡Deténganlos!», gritó Leticia, su rostro una mezcla de horror y determinación. Pero su grito fue recorrido por el pánico de la multitud, que huía.
Viviana avanzó, dispuesta a proteger a Magali. Pero Ricardo, sintiendo que sus piernas se movían en cámara lenta, interbloqueó su camino. ¡Viviana, espera! Todo giraba, la realidad se desmoronaba. De repente, mientras los hombres se dispersaban y el caos aumentaba, Viviana lo miró intensamente y dijo: «Tú no sabes la verdad. Magali no es solo tu hija, ella también». Un trago de aire helado pasó entre los cuerpos agitados de la multitud. Él la interrumpió, sintiendo que la angustia los hiperaba. «¿Qué estás diciendo? Ella es parte de un legado que ni tú ni yo estamos listos para afrontar». La atmósfera se cargó en un instante. Todos, incluidos los policías que acababan de llegar, se quedaron en silencio. Los murmullos cesaron. Magali miraba a su madre confusa mientras la verdad pendía en el aire. ¿Qué legado? Las luces de las cámaras ahora enfocaban a Viviana. Y mientras ella se preparaba para hablar, un susurro de insurrección empezaba a surgir entre las sombras. Nadie entendía la magnitud de lo que estaba por revelarse. La vida de todos estaba a punto de darse la vuelta, y Ricardo se sintió como un héroe atrapado en una novela de terror, e incapaz de frenar la inminente tormenta que se avecinaba. «Recuerda que tienes que decidir», insistió Viviana. Su voz, ya en un lamento, se perdía entre el ruido, y en un instante el mundo se oscureció para Ricardo. Tu decisión podría acabar con nosotros todos. Al escuchar aquello, solo pudo pensar: ¿qué estaba a punto de surgir de su oscuro pasado? Todo lo creído y a lo que se había aferrado chispeó en la luz de una revelación inminente. ¿Podría Viviana estar hablando de algo aún más aterrador? Ricardo sintió que el aire se le cortaba en el pecho. Las palabras de Viviana flotaban en el aire, pesadas como un plomo. Ella también es parte de un legado. ¿Qué significaba eso? La gente a su alrededor murmuraba, confundida, y todo a su alrededor parecía girar fuera de control. Magali, con sus ojos llenos de miedo, se aferraba a su brazo como si fuera su única ancla en medio del caos. «Ricardo, escúchame», suplicó Viviana, su rostro pálido bajo la presión del momento. «No puedes dejar que esto continúe. Ellos vienen por ella, vienen por ti». En un instante, y antes de que pudiera procesar sus palabras, se escuchó un grito desgarrador. La multitud se dividió, y los rostros de pánico se volvieron hacia la fuente del sonido. Un hombre se había caído al suelo, agarrándose el pecho, pálido como una hoja muerta. Su expresión mostraba horror puro. «¡Lo han apuñalado!», gritó otra voz desde la multitud, y la alarma colectiva creció. Ricardo se dio cuenta de que el hombre caído era uno de los matones que habían estado con los hombres oscuros. «¿Qué está pasando?», pensó, su mente corriendo al borde del abismo. El sudor le corría por la frente, y los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Viviana miró al hombre en el suelo, y su rostro se transformó. El miedo se convirtió en una mezcla de compasión y culpabilidad. Esto es lo que temía. Ellos intentaron acabar con él para silenciarlo. Tienen secretos que no pueden permitir que salgan a la luz. No están aquí solo por Magali. La revelación la atravesó como una espada. «¿Qué quieres decir?». Ricardo se sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Qué secretos eran esos? Pero antes de que Viviana pudiera contestar, un grupo de hombres se abalanzó desde la esquina. Su mirada determinada y amenazante. «¡Busquen a la niña y a la mujer!». Uno de ellos gritó,
señalando a Magali. El caos estalló de nuevo mientras la gente se movía. En una confusión total, Ricardo levantó a Magali de un salto, su instinto paternal tomando control. ¡Corremos!, le gritó apretándola contra él mientras se abría paso entre la multitud. El terror en los ojos de la niña lo empujaba a actuar. Pero en el fondo de su mente, el eco de las palabras de Viviana continuaba resonando. ¿Qué podía ser tan grave que estos hombres habrían matado a alguien sin dudar? Mientras corrían, sintió que el tiempo se ralentizaba. El mundo exterior se estaba desvaneciendo y él tenía que proteger a Magali, no solo de los hombres oscuros, sino del legado desconocido que realmente los unía. Se estaba formando una imagen en su mente, una red de secretos familiares, traiciones y conexiones impensadas que sacudían su realidad. Justo cuando llegaron a un callejón y se hicieron un espacio para respirar, Magali se detuvo y lo miró a los ojos. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella?» Las preguntas brotaban y no había respuestas suficientes para calmar su angustia. Es una larga historia, pero todo esto tiene que ver con vos, con tu madre y... La verdad quedó atrapada en su garganta. La miré a los ojos y vi su confusión. «¡Dios, no!», pensó Ricardo. Y el dolor en su pecho se intensificó. Fue entonces que una figura emergió de la sombra del callejón. Era Javier, el hermano de Viviana. Su mirada estaba llena de determinación. «No hay tiempo. Si no van con nosotros, no sobrevivirán. Su vida está en peligro». Una frase resonó en el aire, aterradora e inesperada. ¿Te has preguntado realmente quién es Magali? La pregunta quedó flotando, como un eco aterrador que llenó el espacio. ¿Quién era realmente la niña que tenía en sus brazos? Las luces de la ambulancia rompieron la oscuridad del callejón, y Ricardo imaginó que su vida se había desmoronado en un instante. La verdad que tanto temía estaba a punto de explotar en 1000 pedazos, y todos sus cimientos se tambalearían como nunca antes. ¿Podría haber algo más perturbador acechando en el pasado? ¿Qué legado significaba y cómo afectaría el futuro de Magali? El miedo se adueñó de su corazón y, con un nudo en la garganta, supo que las respuestas nunca serían simples. La vida de todos estaba en juego y estaba a punto de descubrir que algunas verdades son más oscuras de lo que jamás se habría imaginado. Ricardo sintió que el aire se le cortaba en el pecho. Las palabras de Viviana flotaban en el aire, pesadas como un plomo. Ella también es parte de un legado. ¿Qué significaba eso? Magali a su lado lo miraba con miedo, temblando. En un momento de caos, todo parecía estar a punto de desmoronarse. Javier, el hermano de Viviana, interrumpió sus pensamientos, pero sus ojos mostraban una preocupación profunda. «¡Tengan cuidado!», le gritó a Ricardo y a Magali. «No están a salvo aquí. Necesitamos movernos. Hay más en juego que solo ustedes». Un desasosiego creciente se apoderó de su corazón. Todo se sentía tan surrealista, como un cuadro abstracto girando fuera de control. De pronto, un eco retumbante resonó en el callejón. Un disparo. Todo se congeló. La multitud se lanzó a correr. Gritos y ruido ensordecedores llenaron el aire. «¡Magali!». Ricardo instintivamente la apretó más fuerte contra su pecho, pero un dolor punzante atravesó su brazo. El sonido del disparo se repitió y el caos se desató. Una sombra se abalanzó sobre ellos. «¡Por ahí!», gritó Javier, señalando una salida. Ricardo hizo caso. No podía pensar, solo actuar. Mientras corrían,
A sus espaldas vio a Viviana caer al suelo, un rayo de color rojo cerniéndose en su pecho. No. Un grito desgarrador salió de los labios de Ricardo, pero no hubo tiempo. Un hombre con rostro impasible se acercaba, el mismo que había estado en la escena anterior, con una mirada fija y amenazante. ¿Has olvidado lo que realmente eres, Ricardo? Su voz resonó, cargada de un poder oscuro. No. Ricardo sintió cómo el mundo se desmoronaba. El nombre de su madre resonó en su mente. La herencia. Se apresuró a salir del callejón, pero el tiempo se había detenido en su mente. Magali, su pequeña, lo miraba con ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando, papá? Ricardo tristemente sabía que no podría responderle. Era un destino herido, una verdad que no sabía cómo lidiar. De pronto, un grupo de hombres armados se acercó, sus miradas intensamente enfocadas en Magali. ¡Atrápenla!, gritó uno. ¡No! Ricardo se lanzó hacia adelante, pero antes de poder reaccionar, una cadena de luces brillantes iluminó la escena. Era un grupo de periodistas, cámaras enfocadas y flashes deslumbrantes. En el desorden, Ricardo presenció algo que lo heló por completo. A su lado, el hombre que había caído antes levantó la mirada, una sonrisa malévola en su rostro, y en un segundo todo se volvió confuso. Magali gritó y llenó el aire con un eco de terror. ¡Eres un monstruo! ¿Monstruo? No lo serías si supieras la verdad. La voz del hombre sonó fría como el acero. Magali, tú eres parte de algo mucho más grande. La razón por la que Viviana te protegió. La razón por la que quiero que vengas conmigo. La revelación lo golpeó como un martillo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tienes que ver con mi hija? Ricardo apenas podía profesar las palabras. El hombre apenas sonrió, un brillo de malicia en sus ojos. Ella no es solo tu hija, Ricardo. Es la heredera de un imperio que nunca conociste, y su vida es un juego que no entiendes. ¿Heredera? ¡Eso no es posible! La realidad se desvanecía. El caos a su alrededor se amplificaba. Pero su mundo se sentó en silencio. Esta es la única oportunidad que tienes de salvarla, pero debes decidir rápido. Ellos te esperan. Magali, sintiéndose atrapada en medio de la tormenta, miró a su padre, como buscando respuestas que él no sabía cómo dar. ¿A dónde quieres llevarme? Su voz era un susurro roto por el miedo. Vas a descubrir tu verdadero poder, lo que realmente eres. Con esa frase, el cielo se oscureció. Ricardo sintió el peso de una verdad apabullante caer sobre él. ¿Podría haber algo más grande en juego? ¿Quién era realmente Magali en ese entramado de secretos y mentira? Antes de que pudiera responder, en un instante de locura, Javier gritó: «¡Hazlo, Ricardo! ¡Elige! Poderás a Magali para siempre». Las palabras palpitaban, cada una un eco de desesperación. Ricardo se quedó allí sin saber qué hacer, mientras el reloj del destino se detuvo. ¿Revelar la verdad o guardar el secreto? Un caos de emociones lo abrumaba. ¿Qué camino tomaría hacia el futuro? ¿Y qué insospechado legado acechaba en las sombras? Todo estaba en juego y los segundos pasaban, pero su decisión podría cambiarlo todo para siempre. Ricardo sintió que el aire se le cortaba en el pecho. Las palabras de Viviana flotaban en el aire, pesadas como un plomo. Ella también es parte de un legado. ¿Qué significaba eso?
Magali, a su lado, lo miraba con miedo, temblando. En un momento de caos, todo parecía estar a punto de desmoronarse. Javier, el hermano de Viviana, interrumpió sus pensamientos, pero sus ojos mostraban una preocupación profunda. «Tengan cuidado», le gritó. «No están a salvo aquí. Necesitamos movernos. Hay más en juego que solo ustedes». Luego, un eco retumbante resonó en el callejón. Un disparo. Todo se congeló. La multitud se lanzó a correr. Gritos y ruido ensordecedores llenaron el aire. ¡Magali! Ricardo instintivamente la apretó más fuerte contra su pecho, pero el terror lo ahogaba. Una sombra se abalanzó sobre ellos. Un hombre de rostro impasible, cuya mirada fría y despiadada lo llenó de pánico. ¿Has olvidado lo que realmente eres, Ricardo? La voz resonó en sus oídos como una sentencia. No. Ricardo sentía como el mundo se desmoronaba. El nombre de su madre resonó en su mente. La herencia. Se apresuró a salir del callejón, pero su cabeza giraba. Magali lo miraba con ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando, papá? De repente, un grupo de hombres armados apareció. Sus intenciones eran letales. ¡Atrápenla!, gritó uno. La adrenalina corrió por las venas de Ricardo mientras se lanzaba hacia. ¡Adelante! Pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre se interpuso en su camino. Su sonrisa era de triunfo. «Eres un verdadero tonto, Ricardo», dijo el desconocido, y en ese instante el caos se tornó en clarividencia. Las miradas se cruzaron y todo lo que había creído comenzó a desmoronarse. «La niña que llevas, ella es parte de un legado de poder. Tu familia es más de lo que piensas. Ella es la última heredera de una dinastía que has ignorado por años». Ricardo retrocedió aturdido. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba y el sudor le empapaba la frente. Magali miraba entre asustada e incrédula. «¿Legado? ¿De qué hablas?». «Tu madre y Viviana, ambas, están conectadas en un juego de fuerzas que nunca entendiste». «Pero no eres solo un millonario. Tú eres un rey». Las palabras del hombre lo golpearon como un martillo, y el mundo a su alrededor se meció. «Si quieres salvar a tu hija, debes aceptar tu verdadero destino. Hay un mundo secreto que ha permanecido oculto, y ellos vendrán por ella, por tu sangre». «¡Tú no sabes nada!», gritó Ricardo, pero su voz sonó vacía. La multitud había desaparecido, y solo quedaban él, Magali, Javier y los hombres armados que los rodeaban. La confusión se convirtió en una niebla oscura y la incertidumbre lo aplastaba. Viviana apareció de repente entre las sombras, su rostro pálido, iluminado por las luces brillantes de la escena. «Ricardo, escúchame. No puedes dejar que ellos se la lleven. Están aquí para cumplir con un destino que no quieres aceptar». Sus ojos suplicantes lo atravesaron, como si supiera más de lo que decía. El hombre sonrió sádicamente. «¿Ves? Ella quiere protegerte, pero tú no tienes idea de lo que significará para ti y para Magali. La verdad que nunca has querido aceptar está aquí, frente a ti». Ricardo sintió un nudo en el estómago. La desesperación lo consumía. Cada palabra del extraño era un eco de su pasado. «¡Basta! No me interesa su legado ni su heredera», gritó, pero al mismo tiempo sentía que las palabras se deslizaban de sus labios con una confianza quebrada. Magali lo miraba perpleja y la ansiedad crecía en su mirada. Entonces, en medio de la confusión, mientras él
Grupo de hombres armados avanzaba. La multitud revivió, llenándose de curiosos, reporteros y cámaras. «La hija perdida del millonario», resonaron las voces. Ricardo sintió el horror y la exposición pública como un grillete. Su vida se desnudaba. Magali, su pequeña, tenía que salir de ese escándalo. Al escuchar eso, se sintió aplastado. «¿Qué significa eso?», Ricardo preguntó, su voz quebrada. Y en ese momento el verdadero shock llegó. El hombre, con una risa fría, dijo: «Ella no solo es la hija de un millonario, es la última heredera del imperio de los Reyes de la Noche». «¿Reyes de la Noche?», Magali murmuró, y Ricardo se sintió atrapado, incapaz de entender. «¿Acaso es esta mi vida?», pensó. El rostro de su hija empezaba a transformarse. En un reflejo temeroso de él mismo, un futuro incierto lucía frente a ellos. Todo lo que creía saber había cambiado. La lucha por protegerla se convertía en una carrera contra un pasado que desconocía. «Si no decides pronto, ella pertenece a nosotros», dijo el hombre malicioso. La sonrisa siniestra en su rostro lo dejó helado. De repente, todo se volvió un revuelo de emociones. Impotencia, miedo y la súbita urgencia de decidir. ¿Acaso todo su mundo giraba alrededor de un legado oscuro? ¿Podía luchar contra un destino que lo ataba más de lo que imaginaba? Una tensión densa llenó el aire mientras la revelación chocante dejaba su vida suspendida entre los ecos de una verdad devastadora. ¿Cómo podría salvar a Magali sin perderse? Asimismo, en los secretos de su pasado, Ricardo sintió un nudo en la garganta mientras las palabras del hombre resonaban. La multitud se agolpaba a su alrededor, cada mirada llena de expectación y curiosidad. El caos era palpable y la presión lo aplastaba. Magali se aferraba a su brazo, sus ojos grandes y asustados mirándolo, buscando seguridad en su padre. «Ella no solo es tu hija, es la última heredera del imperio de los Reyes de la Noche», repetía el extraño. A medida que sus palabras se asentaban, una imagen de sombras y secretos oscuros comenzó a dibujarse en su mente. La idea de que su vida hubiera sido una farsa lo llenaba de rabia. Pero antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió aún más surrealista. Un estruendo resonó detrás de ellos. La multitud se partió, dejando un pasillo en el que una figura conocida se abrió paso. Era Leticia, su esposa. Se abría camino con una intensidad que había olvidado que existía en ella. «¡Ricardo!», gritó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, aturdido. Leticia se veía distinta. Sus ojos centelleaban con una furia que nunca había visto antes y que ahora, por alguna razón, le parecía familiar. «No puedes dejar que se la lleven», exclamó mientras se acercaba, ignorando por completo a la multitud que los rodeaba. «No puedes permitir que la verdad salga a la luz». Hizo una pausa, su rostro contorsionado en una mezcla de miedo y determinación. «Tú, de todo el mundo, sabes lo que eso significa». Un susurro recorrió la multitud, ojos curiosos sobre ellos. «¿Qué verdad? ¿Qué estás ocultando, Leticia?». Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía. Todos los secretos que había guardado se agitaban en su mente. «Esto no es lo que parece», gritó su esposa, y algo en su voz lo detuvo. «Magali no es solo tu hija, Ricardo». Y de repente el mundo se detuvo. La revelación fue como una explosión. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo envolvió, y delante de sus ojos,
Lo que creía firmemente se desmoronaba en cenizas. ¿Qué quieres decir? Tu madre. Ella nunca se fue. La verdad es que yo soy parte de esto. Leticia dio un paso. Al frente, su voz temblorosa pero firme. Viviana fue quien te lo ocultó. Yo soy su hermana. La confesión atravesó el aire como un rayo y el tiempo se detuvo. Ricardo sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Qué? ¡No puede ser! Se dio cuenta, a medida que los ojos de Magali se abrían de par en par, que todo lo que había creído era una ilusión. Las piezas caían en su lugar. Cada recuerdo, cada momento compartido con Leticia, ahora cargados de una nueva y oscura realidad. Antes de que pudiera procesar la gravedad de la situación, el sonido de un disparo retumbó en el callejón. Una figura oscura había salido de la multitud, y una bala pasó silbando, impactando contra el muro. Justo al lado de él, el grito de Magali lo hizo reaccionar. ¡Baja!, gritó empujando a su hija hacia el suelo. El caos volvió a estallar. Gritos, empujones, cámaras parpadeando, el universo girando a su alrededor. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. La figura desconocida, uno de los hombres del callejón, desapareció en la movida. Pero la confusión reinaba. ¿Qué está pasando?, preguntó Magali, aterrorizada, mientras Ricardo le daba protección con su cuerpo. La verdad se cernía y todo se volvía más caótico. ¡Está en peligro!, Leticia gritó, su voz temblando apenas, en medio de la confusión. Esto es solo el comienzo. No hay manera de que estén a salvo si no se mueven ahora. El peligro estaba a solo un paso. Todo girando en una espiral sin control. Y justo cuando Ricardo pensó que las cosas no podían empeorar, un segundo disparo resonó, y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo los hizo temblar. En un giro aterrador, se dieron cuenta de que no solo luchaban por sus vidas, sino que estaban en medio de una conspiración mucho más oscura de lo que jamás hubieran imaginado. ¡Ricardo!, Leticia gritó de nuevo, y de su boca brotaron las palabras más devastadoras. Solo hay una manera de salir. Debes aceptar quién eres realmente, porque si no lo haces, perderemos a Magali. Las palabras la atravesaron como un hacha, y en ese mismo instante el suelo bajo sus pies se sacudió con un eco de revelaciones, dejando a Ricardo perplejo. La verdad era más peligrosa que cualquier bala. ¿Podría enfrentarse a su herencia? ¿O su cobardía costaría la vida de su hija? La angustia llenaba el aire, y el futuro se deslizaba entre sus manos. Todo estaba en juego, y la verdad dependería de decisiones que, ahora, se tornaban más complejas que nunca. Todo se acumulaba, un caos imparable de secretos y revelaciones, mientras el eco de los disparos resonaba en su mente. Ricardo sintió un nudo en la garganta mientras las palabras de Leticia resonaban en sus oídos. La multitud se había congelado, expectante, como si cada persona estuviera esperando saber qué pasaría a continuación. Magali se aferraba a su brazo, su pequeña mano temblando, llena de confusión y miedo. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó, y el mundo a su alrededor se sintió como un mal sueño que no podía despertar. La presión se acumulaba en el aire. Un segundo disparo resonó en el callejón. Los gritos se dispararon y la gente comenzó a correr en todas direcciones. El caos tomó control del escenario como si fuera ruido blanco. Ricardo se lanzó hacia Magali, pero en su mente una sola idea se repetía. Tenía que protegerla. ¡Déjame hablar!, gritó Leticia, mientras la multitud se dividía. No entienden lo que está en juego. Ricardo, escúchame. Su rostro había adquirido un tono desesperado.
Pero había algo más, una especie de determinación que hizo que su corazón tambaleara. Antes de que pudiera responder, una figura emergió de la confusión. Un hombre de pie, con una cicatriz prominente en la mejilla, avanzaba lentamente hacia ellos. La mirada en sus ojos era depredador. ¿Te crees inteligente, Ricardo? La voz del hombre cortó la tensión. Creías que podrías salir de esto, pero tú no decides. Nunca has decidido. A medida que se acercaba, algo en su presencia heló la sangre de Ricardo. Era un rostro familiar, uno que había visto en fantasmas de su pasado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. Soy Daniel, tu verdadero padre. Las palabras resonaron con un eco que hizo que todo se detuviera. Su corazón se detuvo. ¿Cómo era eso posible? Todo lo que había creído sobre su vida era una ilusión. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió denso. Magalí, con los ojos llenos de miedo, miró a Ricardo esperando respuestas. ¿Qué significa esto? Su voz era un murmullo entre la multitud. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que eso fuera cierto? ¿Todo lo que había creído saber sobre su familia era un engaño? Tu madre me ocultó, Ricardo, continuó Daniel, como si absorbiera cada gota de tensión en el aire. Viviana te ha estado mintiendo. Y Leticia, ella siempre lo supo. Solo lo que quiere es proteger su imagen perfecta. Un grito de horror surgió entre la multitud. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Si quieres salvar a Magali, tienes que aceptar la verdad. Eres parte de algo mucho más grande que tú. Un legado de poder que hemos mantenido en secreto. Los murmullos comenzaron a fluir a su alrededor. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El caos interno lo consumía. ¿Era este el legado que había llevado de manera inconsciente toda su vida? Magali, sin poder contener más su angustia, gritó: «¡No quiero saber nada de eso!». Daniel la miró. Su expresión cambió a curiosidad. «Pero tú no entiendes, pequeña. Eres la clave. Si no actúas rápidamente, el legado no solo se perderá, tu vida correría peligro». Sin previo aviso, un tercer disparo resonó. El estallido sonó cercano. Ricardo se lanzó hacia Magali, pero sintió una punzada en el costado. Cayó al suelo, aturdido, pero mantuvo su mirada fija en ella. «¡Magali, corre!», gritó, su voz ahogada por el dolor. Las luces de las cámaras parpadearon en el caos. Todo se había vuelto un espectáculo. Ricardo sintió sus fuerzas se desvanecían, mientras la multitud comenzaba a disolverse, algunos gritando y otros grabando. Magali lo miró aterrorizada, su rostro pálido. ¿Pero qué tenía que ver su padre biológico con esto? ¡Qué legado! El aire estaba cargado de incertidumbre y pavor. «¡Ricardo!», Leticia clamó, al borde de las lágrimas, extendiendo la mano hacia él. «Déjala ir. No podemos permitir que esto continúe. No puedes permitir que la historia se repita». Pero cada palabra era un eco distante. Él estaba en el suelo, luchando por organizar sus pensamientos, mientras el rostro de su hija se desvanecía en la multitud. Con sus últimos restos de energía, Ricardo gritó: «¡Magali, escapa! ¡No dejes que te atrapen!». Su corazón latía con fuerza y la desesperación brotaba de su pecho. Todo había cambiado en un instante, y mientras ella daba un paso atrás,
Ricardo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El legado, la verdad, todo se tambaleaba en el aire, como un monstruo acechando en las sombras. Mientras la oscuridad se cerraba sobre él, una última reflexión atravesó su mente. ¿Qué secretos habían revelado esos hombres? ¿Y cuál sería el costo de su verdad? La incertidumbre lo envolvía, y el final de su historia comenzaba a desdibujarse. Ricardo luchaba por mantenerse consciente mientras el caos estallaba a su alrededor. La multitud se dispersaba en todas direcciones. Gritos y murmullos resonaban en sus oídos, y en su pecho sentía un dolor punzante que amenazaba con consumirlo. Magali temblaba a su lado, su pequeño cuerpo aferrado a él, su mirada llena de terror. «¡Papá! ¿Qué está pasando?» La inocencia en su voz rompía el corazón de Ricardo. Quería protegerla, pero más allá de su impotencia, la verdad se cernía sobre ellos como una sombra. El rostro de Leticia brillaba con una intensidad desesperada, mientras su mundo colapsaba ante sus ojos. «¡Ricardo! ¡No permitas que se la lleven!», gritó, y su voz era un eco de advertencia. «Ya hemos perdido demasiado». Justo en ese momento, el hombre de la cicatriz dio un paso adelante. Su risa burlona reverberó en el aire, una amenaza que se adhirió a cada palabra cínica que pronunció. «Tu herencia no puede ser ignorada, hijo. Magalí es parte de un legado que la protección de Viviana no puede romper». Era como si un rayo de comprensión iluminara el caos que lo rodeaba. Ricardo recordó cada historia que su madre le había contado, cada susurro sobre poderes ocultos y amenazas inminentes. Su vida había sido un engaño, un juego de luces y sombras en el que nunca tuvo control. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se puso de pie, sintiendo el ardor de la herida en su costado. «No eres mi padre, yo soy quien decide el futuro de mi hija». La determinación brotaba de su ser. Magali lo miraba con una mezcla de admiración y miedo. En su pequeña mente, la fe en su padre debía prevalecer. «¡Ricardo, escapa!», le gritó Leticia. Y esa fue la chispa que encendió su valentía. Sus instintos tomaron el mando. Con un grito decidido, corrió, tirando de Magali. Pero el mundo exterior había cerrado sus brazos en torno a ellos. «¡Atrápenlos!», resonó la voz del hombre. El tiempo parecía alargarse mientras un tira y afloja entre el pasado y el presente se desataba en una batalla interna. Ricardo supo que tenía que aferrarse a la vida, a la esperanza de un nuevo amanecer. A medida que se abrían paso por la multitud, se hicieron un hueco hacia la salida. Había sirenas sonando a lo lejos. La policía se apresuraba. Pero incluso esos sonidos representaban una liberación, una salida de esa prisión emocional que lo había mantenido cautivo. Finalmente llegaron a un rincón de la calle, alejados del bullicio. «Solo hay una manera de quedarte con Magali», murmuró Leticia, su mirada empapada en lágrimas. «Acepta lo que eres y lucha por lo que amas». Las palabras calaron hondo en él. Todo su ser anhelaba el calor del amor paternal. En ese instante, Ricardo sintió que daba un paso hacia su verdadero yo, dejando atrás la sombra de los secretos y abrazando la luz de la verdad. «Tienes razón», dijo
dirigiéndose a su familia. Vamos a luchar juntos. Este legado será nuestro, pero nadie nos lo dictará. Mientras Magali lo miraba con ojos brillantes, sintió como el peso del legado se disipaba. La familia que había creído perdida brotaba ante él. Justo cuando la seguridad comenzaba a asomarse, el eco ominoso de una sombra volvió a hacerse presente. Un grupo de hombres, ahora frustrados, apareció al horizonte. «¡No pueden escapar! ¡Ustedes son parte de esto!» La voz resonó como un eco de advertencia. Pero esta vez, Ricardo no tenía miedo. Era el momento de tomar el control de su vida y de la de Magali. Estamos listos para enfrentarlo. Nunca más vamos a huir. Y así, mientras el peligro se cernía y la verdad se desvelaba, el destino de todos ellos pendía de un hilo. Con su corazón latiendo al ritmo de la determinación, Ricardo dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera, desafiando el legado que lo había perseguido durante años. Pero mientras la adrenalina llenaba el aire, una pregunta quedó suspendida en la atmósfera. ¿Realmente podrían superar todas las sombras del pasado y hacer frente al futuro? ¿O estaban atrapados en un ciclo del que nunca podrían escapar? Oye, antes de que continúes, lo que viene, quiero hacerte una advertencia muy importante. Muchos de nuestros suscriptores han perdido sus suscripciones sin previo aviso. Tú necesitas suscribirte ahora mismo para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que vendrán. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo. Asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido increíble que estamos preparando para ti. Y ya que estás aquí, aplasta el botón de me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Tú puedes hacer que esto llegue a más personas. También quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué crees que pasará con Ricardo y Magali? ¿Cuál es tu opinión sobre el orgullo del legado? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben que esta comunidad necesita tu interacción para crecer. ¡Vamos, únete al viaje!